Esta charla la voy a dividir en dos partes. Dudar de la bondad de Dios es la primera parte y dudar de la existencia de Dios es la segunda parte, que son cosas distintas, ¿cierto? No es lo mismo dudar de que Dios sea bueno conmigo, de que Dios vaya a ser generoso conmigo, que dudar de que exista. Ese es como un paso más allá. Uno puede dudar y en esta comunidad, en esta iglesia, la duda no nos asusta. De hecho, creemos y sabemos, y en mi experiencia como pastor, eh, yo sé que dudamos. No hay un solo ser humano que no dude de vez en cuando. Esa predicación que nos exige una fe sin fisura alguna es una predicación alienante, no es humana. Incluso Jesús mismo grita en la cruz, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo usted y yo no vamos a decir en momentos específicos de la vida, Dios, estoy dudando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces, la duda no es el problema va a ser algo de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, esta primera parte dije dudando de la bondad de Dios y quise empezar con esta pintura de Edvard Munch. No sé cómo se pronuncia. Munch. Se llama El Grito, ¿la han visto? Y de hecho es una trilogía de pinturas, esta es una nada más, la que se hizo más famosa, ¿verdad? Pero se hizo más famosa porque también nos conecta mucho con experiencias muy personales, el grito, la angustia, la duda, la desesperación. Y creo que este hombre, el pintor, estaba pintando algo que tiene que ver con su propia experiencia personal. De hecho, creo que es imposible expresarse, pintar, cualquier artista, componer una canción, escribir un libro que no tenga que ver con su experiencia personal. Así que esta pintura está respondiendo a experiencias de angustia muy profundas, muy profundas. Podemos ver una figura que no sabemos si es hombre o mujer, es una figura andrógina, en un momento de profunda angustia, de profunda perturbación. Y yo creo que ese grito nos conecta a todos los seres humanos. En algún momento de la vida habremos gritado. Y si usted no ha gritado de angustia alguna vez, le tengo malas noticias. Va a gritar algún día. No conozco un solo ser humano que no tenga esa experiencia. Este es el pintor. Y es un hombre que de niño vio morir de tuberculosis a sus dos papás. Quedó huérfano y luego vio a su hermana ser recluida en un hospital de aquel entonces, en un hospital psiquiátrico, que déjeme decir, eso era casi era peor que una cárcel, una cosa terrible de tortura, con experimentaciones horribles de las personas que eran recluidas allí. Y quedó absolutamente solo. Y él entonces pinta el grito. ¿Cómo podemos entonces entender la angustia, el dolor y no dudar? ¿Cómo podemos nosotros vivir la duda o el dolor sin preguntarnos cosas? El problema del dolor. El mayor desafío para la fe cristiana no es entender la Biblia. El mayor desafío para la fe cristiana no es si hay iglesia o no hay iglesia, si hubo culto, si no hubo culto, si hubo música, si no hubo música. El mayor desafío para la fe cristiana es el problema del sufrimiento humano o no. De hecho, el 99.99% de la gente que va a una iglesia quiere responder a esta pregunta. ¿Qué hago con el sufrimiento? ¿Qué hago con mis necesidades? ¿Qué hago con mi duda? El problema entonces tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento. Han hecho encuestas preguntando a la gente qué es lo que le impide creer en Dios. ¿Qué es lo que le impide a mucha gente creer en Dios? Y la respuesta número uno que aparece, ¿cuál creen que es? El problema del dolor. Mucha gente responde de la siguiente manera: si Dios es amor,
Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? ¿Cómo es que permite que los niños sean violados? ¿Cómo es que permite que niños sean abandonados? ¿Cómo es que permite la guerra? ¿Cómo es que permite la enfermedad incurable? ¿Cómo es que permite la injusticia? ¿Cómo es que permite el hambre? ¿Cómo es que permite las pandemias y el dolor? Esa es la mayor pregunta de la gente. La gente no se pregunta, ¿cómo es que Dios es uno y trino? Me vale si es uno y trino. Eso es una categoría teológica que los teólogos tendrán que ver si ellos sufren o no por esa categoría. Para nosotros, los de a pie, ¿cuál es el problema? Que Jesús se transfiguró, no se transfiguró, que Jesús no. ¿Qué hago con el dolor? Si me predican a un Dios de amor, ¿cómo es que encaja ese Dios de amor tanto sufrimiento que usted y yo vemos alrededor? Los vecinos, nuestros familiares, nosotros mismos, la gente al frente de la calle, lo que vemos en las noticias. ¿Cómo es que podemos barajar eso? Cuando Laura y yo nos casamos, la primera vez que nos casamos, no, esa es la única, ¿verdad? Nosotros nos fuimos de luna de miel a un campo de concentración. Vea usted qué lindo. Mucha gente se va a Cancún, se van a la playa, a un hotel 5 estrellas. No, nosotros decidimos ir a un campo de concentración nazi que se llama Dachau en Múnich, en Alemania. Mentira, no solamente fuimos ahí, eso fue una petición personal mía. Yo tuve que convencerla de ir a un campo de concentración, no era muy romántico. No, ¿verdad? No, como que no convidaba ahí al romance no, era muy atroz. También fuimos a otros lugares que ahorita les voy a contar, pero nosotros fuimos al campo de concentración nazi Dachau y durante el recorrido de ese campo de concentración, nosotros nos dimos cuenta de muy de cerca lo que pudo realmente haber sido el dolor de la gente a la que le hacían. Ese era un campo de concentración enfocado en la medicina, en la experimentación de medicina. Entonces les hacían experimentos atroces, incluso sin anestesia para ver hasta qué punto los seres humanos podían soportar ciertos procedimientos. Sacarle un ojo, yo qué sé, había una tina de congelación para ver cuánto tiempo duraba un ser humano vivo antes de morir por hipotermia. Entonces iban experimentando. Era un lugar atroz. También nosotros fuimos a otros lugares un poco menos, un poco más románticos. Laura pidió ¿alguien ha visto esa película? ¿Cuál es? The Sound of Music, ¿verdad? En español la traducen como La novicia rebelde es. Exactamente, así suena la canción. Es que aquí tenemos efectos especiales muy así. Entonces, eso sí era más romántico, pero en realidad lo que quiero decir es que caminar por ese campo de concentración, cada barracón donde sufrió esa gente, cada lugar donde vimos al doctor, digamos, se llama Mengele, el doctor Mengele, hacía tantas atrocidades y luego preguntarse, ¿dónde está Dios acá? ¿Dónde estuvo Dios acá? ¿Estuvo Dios ahí? ¿O Dios se sustrajo de ese lugar? Dios no estuvo ahí. Qué difícil pensar en la presencia de Dios ahí, ¿o no? Y qué fácil puede ser llegar a dudar de la presencia de Dios o de la existencia de Dios o de la bondad de Dios o del amor de Dios en momentos históricos tan duros como ese. Nosotros podemos verlo actualmente con la guerra en Ucrania. Nosotros lo podemos ver con las guerras en Siria, con lo que pasa en Palestina, con lo que sucede en las fronteras, en cada una de las fronteras. ¿Vieron esa noticia de un tráiler lleno de inmigrantes que murieron sofocados por el calor porque los dejaron ahí morirse? O sea, ¿cómo podemos pensar en la presencia de Dios? Más personalmente, nosotros experimentamos nuestro propio dolor, nuestro propio sufrimiento. Un accidente automovilístico, me contaron hace un segundo que alguien de ustedes chocó ahora hace unos minutos. Eso crea sufrimiento. Aunque no haya
una situación grave crea sufrimiento. O un accidente que sí deje a una persona con graves secuelas de discapacidad, o una enfermedad, o la muerte, o un matrimonio que se está deshaciendo, un matrimonio que está sufriendo. Nosotros en el ámbito personal también tenemos una escala de sufrimiento que nos hace preguntarnos, ¿y dónde está Dios en medio de esto? En medio de nuestro sufrimiento. Alguien que enferma de Alzheimer o un familiar que enferme de Alzheimer o no. Alguien que experimenta una pérdida terrible, prácticamente irrecuperable. El dolor, el dolor. Así que cada vez que nuestras oraciones no tienen respuesta, por lo menos inmediata, y yo creo que eso nos pasa a muchos de nosotros, que no tienen una intervención divina inmediata, nosotros dudamos, o por lo menos no estamos dudando de la existencia de Dios, pero en esta primera parte de la charla lo que estoy intentando definir es esa duda de la bondad de Dios para mí. Porque empezamos a decir, Dios es bondadoso para los demás, pero ¿y yo? Yo he visto cómo Dios le hace milagros a otros, pero ¿y a mí? He orado, he clamado, le he dicho a Dios y parece que a mí no me escucha. Le responde a otras personas y a mí no me responde. Dudamos de la bondad de Dios con nosotros. Estamos en una serie de charlas que se llama Sapere Aude, que significa del latín atreverse a saber, atreverse a hacer preguntas, atreverse a cuestionar, atreverse a disponerse a investigar algo diferente. Si algo no está dando resultados, tenemos que estudiar por qué. Si nuestra oración parece que pega con el cielo raso y de ahí no pasa, tenemos que preguntarnos qué es lo que sucede. ¿Será que estamos fallando en la oración o será que Dios se quedó sordo por viejo? O ninguna de las dos. ¿Qué es lo que está sucediendo? La duda con frecuencia no es reconocida en las iglesias como esta. En esta sí reconocemos que usted puede dudar y que la duda es parte de la fe. Es parte de la vida de fe. La gente puede ir a la iglesia todos los domingos y esconder esa duda, porque expresar esa duda es falta de fe. Es calificado como falta de fe, ¿cierto? La gente puede empezar a dudar de la bondad de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios con ustedes o con nosotros. Empieza a dudar si Dios es capaz de curar, de sanar, de hacer milagros, de sacarnos de deudas. Dios es capaz de hacer todo eso, ¿sí o no? Y a veces lo decimos con una convicción tan brutal hasta el día que tenemos una deuda por la cual no estamos viendo cuál es la salida. Y oramos y oramos y oramos y oramos y la deuda crece y crece y crece. Entre más oro, más crece la deuda. Y empezamos a decir, ¿dónde está Dios? Yo sé que Dios puede hacerlo, pero conmigo no lo está haciendo. Yo sé que Dios puede hacerlo, lo he visto, pero en mi caso no lo está haciendo. Ese es el problema número uno de los cristianos. Ese es. Ahora, nosotros dudamos de la bondad de Dios y luego podríamos empezar a dudar o hacernos la pregunta sobre la existencia de Dios. ¿Será que no existe? ¿Será que Dios en realidad es un puro cuento? Así que yo quiero empezar con este texto y analizando este texto del Salmo 73, versículos 1 al 3. ¿Ven lo que dice el salmista? El salmista dice, en verdad, cuán bueno es Dios. En verdad, cuán bueno es Dios. Eso es una aseveración buenísima, ¿o no? Dice, cuán bueno es Dios, pero suave, con Israel, con los puros de corazón. No es bueno con todo el mundo, dice el salmista aquí. Es solo con los puros de corazón. Dice, y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados.
El Salmo 73 comienza con la teología normal que nos predican en todas las iglesias. Dios es bueno. ¿Eso es lo que se predica o no? Y todo el mundo entonces tiene eso instalado aquí. ¡Cuán bueno es Dios! Y uno dice, sí, cuán bueno es Dios. Ocupo que sea bueno conmigo, pero hace rato que no lo veo. Pero tiene que repetir, cuán bueno es Dios. Dios es bueno siempre. Siempre Dios es bueno. Dios es bueno. Esa es la predicación convencional que siempre escuchamos. Ahora, vean qué interesante. Dice, en verdad, porque yo creo que el salmista está escribiendo después de la experiencia dolorosa. No sabemos qué tipo de experiencia tenía o tuvo. Está escribiendo cuando ya se terminó la experiencia, pero esto es el proceso real. El versículo 2 o en la parte 2 más bien dice, él empieza aquí, en verdad cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Él está explicando aquí el desenlace de la situación, el final del asunto, pero el proceso es mucho más complejo. El proceso, el problema del dolor es un problema de la teología convencional. Nosotros aprendemos a repetir una y otra y otra y otra vez que Dios es bueno. Pero ¿y el proceso? ¿Y el proceso del dolor? ¿El proceso de la duda? Ese salmista entonces dice, y yo creo que aquí es donde empezó él realmente. Dice, tú estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. ¿Cuál era esa experiencia tan dura del salmista? Aquí arranca su experiencia. Estuve a punto de caer. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que alguien le estaba haciendo zancadillas? No, que estaba dudando. ¿O no? Estuve a punto de caer en el lenguaje del salmista, quiere decir, empecé a dudar de Dios. Estuve a punto de dejar de creer en Él. Estuve a punto de resbalar, de dejar de creer. Así empieza la experiencia. Y yo creo que el problema de nosotros y de muchas iglesias, el problema del ser humano es que arranca con una aseveración como la última y queremos brincarnos todo el proceso de dolor. Y empezamos a decir, no, es que Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Eso es antinatural. Sabemos que Dios es bueno, pero todo el proceso es importante también. ¿Qué causa que sus pies casi resbalaran y que su fe casi se derrumbe? La conclusión es que su experiencia era muy dura. Es más, muy interesantemente, eh, a pesar de que este hombre, este salmista, los salmistas eran personas que servían a Dios, servían en el templo, hacían la música también para el templo. Él servía en el templo probablemente. Y a pesar de que él servía y le daba a Dios, y le daba a Dios, y le daba a Dios, y predicaba, y cantaba, y tocaba en el templo, él dice, estuve a punto de resbalar. ¿Qué experiencia tuvo él para llegar a eso? Incluso, y a mí me llama mucho la atención la parte del proceso de él, porque empieza a envidiar a los demás que les va bien. Vean lo que dice el salmista. Dice, en verdad, ¿de qué me sirve? Dice, mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan. ¿De qué me sirve seguir creyendo si esto no está funcionando? ¿De qué me sirve seguir orando, sirviéndole a Dios, diezmando, dando de mi tiempo, de mi corazón, de mi esfuerzo, de mi talento, si parece que no está funcionando? Esto es lo que está diciendo el salmista. Y siento que ser un hombre de corazón limpio no sirve para nada. Alguien no levante la mano, pero alguien ha sentido eso. Yo a veces lo he sentido. Y no me considero un hombre de corazón limpio completamente, pero hago el mejor esfuerzo que tengo, lo mejor que puedo. Yo soy lo más cristiano que puedo. Es un esfuerzo, es un camino. No soy un hombre perfecto, pero a veces le digo a Dios, Dios, ¿y de qué me sirve? Y vean lo que dice el salmista. Bueno, y esto es muy interesante. El gran San Agustín murió de una enfermedad terrible, sufriendo. Esta es Santa Teresa de Ávila, sufrió a través de años de intensas migrañas. ¿Alguien ha sufrido migrañas? ¿Usted sabe cuál es un momento de duda bien duro? Cuando uno está en el baño con retorcijones.
Se me ocurrió porque me acordé de un día de estos. Usted ahí sí ora con convicción, ¿sí o no? Usted está, bueno, voy a hacerlo un segundo. Usted está ahí, usted agarra su posición y está ahí, sudando tacacos. Padre, por favor, sácame de esta, Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahí uno ora con buena convicción, pero lo que tiene que salir o no. ¿A cuántos Dios les ha librado de la diarrea? Tiene que salir. Perdón, estoy siendo un poco burdo, pero es que son procesos. Santa Teresa sufrió migrañas terribles. Los reformadores como Martín Lutero, incluso Calvino, sufrieron depresiones profundas, profundas. Incluso en algunos escritos de ellos dicen que se quieren quitar la vida. Depresiones. La gente más entregada a Dios también sufre mucho. Y parece que a veces Dios, como al salmista, no lo responde tan rápido como quisiera. Incluso, y lo que estaba diciendo hace un rato, bueno, Spurgeon, este es un predicador muy famoso, Spurgeon, este hombre tenía gota. ¿Saben qué es la enfermedad de la gota? No podía pero ni mover los pies. Y sin embargo, su oración no le curó la gota, pero siguió predicando. Pablo, el apóstol Pablo, dice que tenía como un, ¿qué decía? Un aguijón, algo, lo que sea, no sé qué era lo que tenía, pero tenía algo que lo hacía sufrir y eso Dios no se lo quitó. Y ahí empieza la duda de la bondad de Dios en algunas áreas de nuestra vida. En verdad, cuán bueno es Dios, dice, con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Estoy dudando. El problema del dolor es un problema para todos. Es un problema teológico porque nos han enseñado que Dios es bueno y punto. No nos dijeron que esa bondad de Dios también incluye que la vida va a traer algunos desafíos para nosotros. Que cuando nos hacemos cristianos no todo se soluciona inmediatamente y que no es la pomada canaria para todas las áreas de la vida. Son procesos que tienen que seguir. Dice, pareciera que viven sin problemas, dice, empieza a tener envidia de los que les va bien, de los que no tienen el corazón limpio, según él, de los impíos, dice él. Vean los impíos, dice él, pareciera que viven sin problemas. ¿Les ha pasado a ustedes? Que usted dice, yo sé que ese mae le da vuelta a la esposa y vea qué bien les va. Dios ni se les enoja, ni siquiera les arruga el tarro. Y aquel otro y uno empieza a compararse y ver cómo a todos les va súper bien. Y la gracia de Dios es para todo el mundo. Y la bondad de Dios es para todo el mundo, para los malvados también. Y yo, Dios, ¿qué pasa conmigo? Es más, el hombre se pone un poco peor. Dice, estos gordos ricachones. Eso es lo que dice el salmista. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Y yo que te sirvo. Y yo que estoy intentando ser lo mejor, la mejor versión cristiana de mí mismo, no parece que tú me escuches. Dice, en su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosos, y en sus palabras se pasean presuntuosos por toda la tierra. Verso 11, entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. Y esta es la conclusión del salmista. Esta es la conclusión del salmista. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan, ¿acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Vean lo que está diciendo el salmista. ¿Y qué sabe Dios de mi problema? Hasta ahora, en este punto, esto es todo antes de decir que Dios es bueno. En el salmo que estamos leyendo. ¿Y qué sabe Dios? Llegó el punto el salmista de decir, yo creo que Dios ni sabe que yo existo. Yo creo que Dios ni siquiera está viendo mi vida. ¿Qué sabe Dios?
Es como una voz, diría el enemigo, yo en este momento, o la voz de nuestras dudas personales, nuestra propia conciencia. ¿Alguna vez ha oído esa voz? Y Dios, yo creo que no me está escuchando. Yo creo que yo no soy tan importante para Dios. Yo creo que todo el mundo es más importante para Dios que yo mismo. Porque parece que Dios no está respondiendo. Hay gente que dice, el cristianismo no funciona para mí. No me funcionó. Llegué al cristianismo y todo pareció incluso empeorar. La duda exagera el dolor y exagera la alegría de los demás. La duda propia exagera mi propio dolor y exagera la fortuna de las demás personas. Porque nosotros calificamos la vida y la alegría y la bondad de Dios en la vida de las demás personas de cara para afuera, ¿o no? Usted no sabe lo que están sufriendo. Pero entonces empezamos a hacer esas comparaciones. ¿Es realmente cierto que no hay bendiciones en su vida? Ninguna bendición. Cero. ¿Es realmente cierto que Dios nunca ha respondido una oración suya? ¿Es realmente cierto que los demás no sufren? Estamos exagerando. Entonces el salmista estaba exagerando en su experiencia, igual que usted y yo. Esto es lo que le sucede al salmista. Dice, traté de entender por qué los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, donde él trabajaba. Pero entró en el santuario, en el templo. Oh Dios, y por fin entendí el destino de esos perversos. Suave, yo no sé qué entendió él específicamente y qué quiere decir con esa frase. Pero lo que sí sé es que hizo lo correcto porque en vez de alejarse de la presencia de Dios, entró al santuario con todo y duda. Con todo y esa noción de que yo creo que Dios ni siquiera sabe lo que me está pasando, con todo y el odio que sentía con los que sí están, por lo menos de forma supuesta, están viviendo una vida plena, y una vida súper feliz y una vida excelente, entró al santuario y ahí empiezan a suceder cosas. Ahí empiezan a cambiar cosas. En el santuario descubrimos la dimensión social del dolor, la dimensión social del dolor. Durante una hambruna que hubo en Irlanda, que fue de 1845 a 1847, que se le llamó la Guerra de las Papas, porque las papas habían enfermado y la principal fuente de alimentación eran las papas. Y el ejército inglés lo que hizo fue robarse el resto del trigo y de la cebada y otros alimentos que utilizaban en Irlanda. Y la papa estaba mala, entonces hubo una hambruna donde los niños morían. Y llegaron al punto, usted lo puede constatar buscándolo si quiere en Wikipedia o donde quiera, que los papás y las mamás se comían a los bebés. 1845. Cuando nosotros vamos al templo, vamos a su presencia, empezamos a entender una dimensión. ¿Qué es lo que sucedió acá? Uno de los hombres, un coronel del ejército inglés, que era pastor al mismo tiempo, y vio el sufrimiento de esta gente, fue y se arrodilló y se arrepintió delante de Dios por lo que estaba haciendo su país y su propio ejército. Y a como pudo empezó a ayudar a familias irlandesas a no morir de inanición, de hambre. Porque cuando nosotros vamos al templo nos damos cuenta que hay mucha otra gente que está sufriendo, ¿o no? Aquí mismo. Si yo no fuera un pastor, si no trabajara en lo que trabajo, probablemente yo creería que mi sufrimiento es el más grande de todos. Yo probablemente creería que mis problemas son los peores de todos, y es lo que le pasa a mucha gente. Mucha gente me escribe a las 2 de la mañana y me dice, es que esto es urgente, pastor, es urgente. ¿Qué es urgente? Sí, es que tengo una deuda y no puedo dormir. ¿Mañana estará la deuda? Sí, también, hablemos mañana. Todo es urgente porque creemos que mi problema, yo soy el único que está sufriéndolo.
pero cuando vamos a la iglesia y vemos a nuestro alrededor que todo el mundo está necesitando de la bondad y de la gracia de Dios, porque todos tenemos necesidades, algunos más grandes, algunos distintas, entonces empezamos a ver nuestro problema de un tamaño más real. ¿Me estoy explicando? Entrar al templo hizo que el salmista viera que había algo mucho más y que Dios sí está actuando y que Dios no nos ha abandonado. Estas son las papas, el ejemplo de lo que le estaba diciendo hace un rato. En el santuario descubrimos que hay esperanza. Cuando nos damos cuenta que nuestro sufrimiento no es el único, pero también nos damos cuenta que aquella otra persona también estaba sufriendo y Dios le ayudó, ¿qué le pasa a usted? Dice, si lo ayudó a él, que tiene esa hacha, ¿cómo no me va a ayudar a mí? Si les ayudó a esa familia, ¿por qué no me va a ayudar a mí? En el santuario, acercándonos a su presencia, nuestra esperanza se fortalece. Por eso es tan importante no desligarse de la iglesia. Por eso es tan importante no ser cristianos solitarios, porque necesitamos de la esperanza de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, en otros creyentes. El testimonio de los demás nos cambia. No nos morimos en silencio y solos, sino que nos alimentamos de lo que Dios está haciendo y entonces nos fortalecemos, caminamos un paso más, 10 pasos más, 1 kilómetro más y sostuvimos la fe y llegamos a la meta. Por eso esto es tan importante. Jesús también dudó, lo decía yo hace un rato al principio. Jesús decía, que pase de mí esta copa. Padre, ¿por qué me has abandonado? Si vemos la cruz sin la resurrección, moriríamos de angustia, ¿cierto o no? Si somos creyentes y no vemos lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo, morimos de angustia. Tenemos que estar en comunidad, tenemos que reunirnos y ver lo que Dios sí está haciendo, porque de eso se trata, creer también. La fe no es individual, la fe tiene una dimensión comunitaria. Cuando Dios les está dando los 10 mandamientos al pueblo de Israel, están todos juntos, está Moisés arriba no sé si ustedes recuerdan, Éxodo capítulo 20, 19, versículos 19 en adelante, y luego cuando les da los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, está todo el pueblo abajo, y Moisés solo arriba, y dice que el pueblo adoraba porque veía la montaña echando humo y temblando. Hay 2 dimensiones ahí, la solitaria de Moisés orando directamente con Dios y la comunitaria abajo, todo el mundo adorando, viendo lo que Dios sí está haciendo, lo que Dios sí está haciendo. Déjenme contarles una historia. Hace muchos años yo me iba a ir a vivir un tiempo a Barcelona a estudiar y ocupaba una computadora para hacer eso. Y no tenía ni la plata, ni la computadora, ni la fe para nada. Entonces, una persona muy generosa, muy bondadosa me dijo, mira, yo te dono la computadora portátil. Fue mi primera computadora portátil. Y recuerdo perfectamente el día que fuimos a un parqueo del trabajo de esa persona y me dice, vamos, no sé qué, abre la parte de atrás del carro y saca la computadora de un estuche nuevo, lindísimo, agarro, yo le agradezco, oro por el carro, oro por las llantas de esa persona, oro por todo, porque no sabía ni por qué orar, porque estaba muy contento, le bendije todo, le bendije hasta el esposo que no tenía y toda la cosa. Me voy yo con la computadora y dije, voy a estrenarla. Y me fui a McCafé ahí en Curry y me la robaron. Viera qué estreno. La abro, la enciendo, le hago 4 cosas que no había nada que hacerle, era solo para verla. La meto en el estuche, donde voy a salir siento una pistola aquí en el cachete. Y uno con una pistola y el otro me quita el estuche, ¿qué iba a hacer yo? Los madrié un poco, sí, los madrié un poco, eso hace años. Y eso fue un aprendizaje, me quedé sin compu. Fui, reclamé en McDonald's, me dijeron, no, eso fue en el parqueo, no, en el parqueo no cubre McDonald's. Y yo, ¿cómo en el parqueo? Yo tenía un pie afuera de McDonald's y el otro adentro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y se hizo una investigación ahí, toda la cosa, y al final determinaron que me iban a pagar la compu. En aquel entonces,
McDonald's me dio 1 millón de colones, eso hace mucho tiempo. Y me compré una compu chusísima, me sobró plata, invité a mi novia. Vos estabas en ese momento en mi vida, sí, eras vos, ¿verdad? Dudé, ¿la duda se vale o no? Estamos hablando de la duda, pucha, viera que ahí empecé a sufrir un poco, eras vos, ¿verdad? Sí, vos te acordás. Me compré de todo y dije, durante el proceso dije, Dios, ¿cómo va a permitir Dios que esta bendición me la roben? ¿Cómo va a permitir Dios que esto? Es más, me da una vergüenza terrible decirle a esa muchacha que me había donado la computadora que no me duró ni una hora. Es que qué terrible. Y entonces empecé a decir, cuando vi el chequecito de 1 millón de pesos, qué bueno que es Dios. Qué bueno que es Dios. Dios siempre es bueno. Es lo que le pasó al salmista, ¿o no? Ahora, yo cambié el orden de los versículos porque creo que es más coherente así. Lo invertí. El salmista seguro estaba diciendo, yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que me resbalara. Pero después de toda mi experiencia, yo sé que en verdad cuán bueno es Dios con Israel y con los puros de corazón. Ese es el orden real de la fe bíblica, ¿o no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a esta conclusión después de haber experimentado la duda, ¿o no? Después de haber experimentado el dolor y después de haber experimentado la carestía, después de haber experimentado las preguntas grandes de la vida. Esto me lo encontré por ahí, me parece súper chiva y aquí esto solo lo voy a utilizar para hacer un cambio de marcha, para hablar de la existencia de Dios ahora, porque todo aquello nos induce a la duda de su bondad con nosotros. Pero ¿qué pasa si eso persiste y hay gente que empieza a dudar de la existencia de Dios? Y yo quiero que me permitan los próximos 15 minutos, espero durar 15 minutos para salir de aquí a las 4:30, hablar de esto de la existencia de Dios. Voy a ir rápido. Hay una película que se llama The Avengers, ¿verdad? Y vean, 1 Tesalonicenses 4:6, en la versión King James, dice que Dios es un Avenger. Así que ustedes ahí guarden eso en su corazón, a ver para qué les sirve. Ok, ¿han escuchado esta frase que dice, Dios actúa de maneras misteriosas? ¿Sí o no? Pues esas palabras las dijo un inglés que se llama William Cooper. Ahora, ¿han escuchado esta otra frase? Vamos a ver si lo tengo aquí. A ver. Es este. Este es William Cooper. Pero esta otra, Dios actúa de maneras misteriosas. Este otro hombre, ¿quién es? ¿Alguien sabe quién es este? No. ¿Quién? Vamos a ponerlo aquí. Ah, no, aquí no sale. Este se llama Luis Buñuel. ¿Quién es Luis Buñuel? ¿Alguien sabe? Es un cineasta español y él dijo, soy ateo gracias a Dios. Tenía sentido del humor el hombre, ¿verdad? Soy ateo gracias a Dios. Eso es lo que dijo él. Pero no se preocupen, en esta charla yo no voy a hacer digamos, no voy a exponer algo demasiado complejo acerca de la existencia de Dios, porque eso nos daría para una serie completa de 17 charlas seguidas. Hablar de la existencia de Dios es un asunto complicado, pero vamos a hablar de, de qué pasa cuando empezamos a dudar de su existencia. ¿Qué pasa cuando empezamos a dudar de que Dios existe? Vamos a hablar sobre esos momentos en los que una persona creyente duda de la existencia de Dios. Duda de la existencia de Dios. Los creyentes dudan de la existencia de Dios. Sí. Uno puede ser creyente y de repente hacerse la pregunta, ¿Dios existe en realidad? Y no está mal que eso suceda en nuestra vida. Tanto William Cooper como Luis Buñuel, cada uno en su campo, uno era religioso y el otro era un cineasta ateo, hicieron la misma pregunta, ¿Dios existe? ¿Dios realmente existe? ¿Usted se ha hecho esa pregunta levantando la mano? Ahora sí, sinceramente. ¿Cuántos han preguntado si Dios existe realmente? Solo yo. ¿Realmente? Y sí, es una pregunta usual, normal.
La duda sobre la existencia de Dios o sobre la existencia de ese Dios tal como nos lo han enseñado, que esa es mi pregunta más grande siempre. ¿El Dios que me han enseñado existe? Porque puede que exista un Dios distinto a ese, pero el que me enseñaron existe realmente. Y para los creyentes ese es uno de los grandes problemas. ¿Cómo nos han enseñado que Dios existe? ¿Qué tipo de Dios nos han entregado desde niños o desde la adolescencia? Por ejemplo, vean esto está en el Vaticano. Este es Miguel Ángel pintando en la Capilla Sixtina. Siempre digo de esto porque a mí me impresionó muchísimo pensar, bueno, en esto. No sale ahí. El trasero de Dios. Esto me impactó mucho. Dios tiene trasero. ¿Para qué sirve el trasero? Hagamos una reflexión teológica muy profunda aquí. ¿Para qué sirve el trasero? ¿Para qué? Dígame. ¿Para qué? Para evacuar desechos. Sí, para hacer caca. Ahora, ¿esto quiere decir que Dios hace caca? Porque si tiene trasero, tiene la necesidad de hacer caca. Por lo tanto, Dios no puede tener trasero realmente. Porque no tiene desechos Dios. Y es espíritu además. Y además, eso implica que tiene necesidades. Y Dios no necesita nada. Necesita comer para tener desechos de ese tipo. Y luego necesita ir al baño. O sea, es un Dios un poco raro el que nos enseñaron. Un Dios que es un viejo, un Dios que es un mae blanco, un Dios que es un regañón, es un Dios que tiene nalgas, es un Dios. Eso no es Dios. Y todas las implicaciones psicológicas que eso puede venirnos a nosotros desde que vemos una figura de Dios como el anciano de días. Y cantamos anciano de días, como chorrocientos domingos cantamos anciano de días. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿De quién era esa canción? ¿Nadie se acuerda? Sí, cantamos anciano de días y yo me imaginaba un viejito ahí. ¿Qué implica la forma en que nos enseñaron la existencia de Dios? Por lo tanto, el Dios de Miguel Ángel no es el Dios en quien yo creo. Este Dios de ahí y todo lo que nos enseñaron de pequeños, hay muchas cosas que no es el Dios en el que yo creo. Vean aquí otra vez, esta es la pintura de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo. Voy a levantarme por si acaso alguien no lo está viendo. Este se parece a Dios. ¿Parece más Santa Claus o no? ¿Parece más la silla tapa? ¿Parece más Santa Claus o no? Eso no es Dios. ¿Qué es Dios entonces? ¿Y cómo creemos nosotros en Dios? Entonces el problema está en cómo nos han enseñado sobre la existencia de Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y es su nombre, gloria. ¿Qué más decíamos? Y es su gloria, más gloria de sus hijos, victoria. Mentira, no siempre estoy en victoria. Ni bendecido, ni prosperado, ni en victoria. A veces estoy maldecido, dijo aquel. En pobreza y bien derrotado. O por lo menos así me siento. ¿Y entonces qué? ¿Qué pasa? Un cristiano no puede estar enojado, decían también. ¿Recuerdan eso? Un cristiano no puede estar enojado, un cristiano no puede estar deprimido, un cristiano no puede estar, etcétera. ¿Cómo que no? Todos los salmistas estuvieron allí, todos los profetas del Antiguo Testamento estuvieron allí. Hay un libro que se llama Los 7 tipos de ateísmo de John Gray y este autor, muy interesante, es un libro reciente, analiza 7 categorías de ateísmo. Casi todas esas 7 categorías tienen que ver con la gran pregunta del dolor. La gente no cree en Dios porque no sabe qué hacer con el dolor. No sabe qué hacer con ese Dios que le enseñaron, que les decían, si usted cree en Dios, usted ya va a ser feliz. Si usted entrega su vida a Cristo, usted se mete al banco mañana y sus deudas quedan pagadas. Si usted entrega su vida a Cristo, su esposo lo va a amar, su esposa que lo va a perdonar. Si usted entrega su vida a Cristo, no, hay un brete que hay que hacer. Hay un brete que hay que hacer. Entonces el autor dice que es muy difícil realmente definir la palabra ateo o ateísmo porque son muy diferentes unos de otros. Y unos descreen de una cosa y otros descreen de otra. Pero la mayor parte descree porque
lo que le enseñaron acerca de Dios no coincide con lo que la experiencia explica acerca de Dios. Y de eso voy a hablar en los últimos minutos que me quedan. Estoy publicando este libro, es un anuncio, sí, que se llama Cambio de Planes. Y va a hablar justamente de esto. ¿Qué pasa cuando todo lo que creíamos se nos derrumba? ¿Qué pasa cuando toda la estructura que teníamos demasiado firme desde la niñez se va? ¿Cómo podemos seguir creyendo y ser cristianos después de esto? Bien, vean este texto de Romanos 1, 19 al 20, dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, voy despacio en esto y ya casi termino. Ojo, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, el poder y su naturaleza divina, el poder y todo eso, eso quiere decir todo lo que usted crea de Dios, que Él sana, que Él salva, que Él hace milagros, que Él abraza, que Él reconcilia, que Él todo eso es invisible. Y son cualidades de Dios, no es Dios, son sus cualidades. Voy a ponerme ahora así un poco más intenso acá. Son sus cualidades. Y la cualidad y la existencia son dos cosas distintas, ¿cierto o no? Mis cualidades personales no tienen nada que ver con mi existencia, son mis cualidades. Ojo, una vez fuimos bueno, después voy a hablar de eso. Ok, dice, pero todo eso que es invisible se percibe claramente a través de ¿qué? De usted y de mí. ¿Y usted y yo somos buenos reflejos de esas cualidades? No. Voy a repetirlo porque parece que esto es fácil, pero no es tan fácil. La única manera que la gente tiene, que el mundo tiene, que usted y yo tenemos de ver las cualidades de Dios no es a través de Dios, porque a Dios no lo vemos. Es a través de usted y de mí, de otras personas o no. Es a través de lo que hizo el pastor, es a través de lo que hizo mi hermano en la iglesia, es a través de lo que pasa, de lo que dicen y de lo que vemos en los que dicen creer. Pero como ese pastor y esa gente a veces nos falla terriblemente, entonces las cualidades y el poder de Dios las vemos bastante desfiguradas. Hace unos días Laura y yo conversábamos sobre un diálogo que ella había tenido con una persona que se hacía todas esas preguntas sobre la existencia de Dios por unos problemas que estaba teniendo. Así que hice este cuadro. Existencia de Dios versus atributos de Dios. Existencia es una cosa y atributos es otra cosa. Para Pablo una cosa es la existencia y otra cosa son sus cualidades. Una cosa es que exista y otra cosa es qué hace Dios y cómo es Dios y qué cualidades tiene, ¿verdad? Ahora bien, dice, se perciben claramente a través de lo que Él creó, a través de nosotros los seres humanos. Y aquí es donde empieza el problema real. Porque nosotros no estamos viendo a Dios directamente, estamos viendo a Dios a través de la gente. Y entonces, nosotros percibimos los atributos de Dios, sobre todo a través de otros seres humanos y a través de la naturaleza. Pero cuando hay un huracán, o cuando hay un terremoto, o cuando hay una inundación, es el mismo poder de Dios, ¿o no? Y cuando alguien nos roba o cuando un pastor que nos prometió el cielo se robó toda la plata, entonces esas cualidades empiezan a verse ensombrecidas. Nosotros mismos somos los culpables de muchas de las percepciones que tiene la gente acerca de Dios. Nosotros, la iglesia, somos muy culpables de que mucha gente no crea en Dios. Con todos esos escándalos que empiezan a salir sobre abusos sexuales, sobre violaciones, sobre el robo de plata, sobre la avaricia de los pastores, sobre un montón de atrocidades. Por supuesto, la gente quiere ver los atributos de Dios en la gente de Dios y se encuentra con una pared horrible que no se parece a Dios en nada. Que no se parece a Dios en nada. Entonces, ya casi volvemos a ese punto. Y créanme que esta va a ser la única vez que voy a hacer algo así medio complicado, o un poco complejo. Hay un teólogo que se llama Baruch Spinoza, y yo hice mi tesis
acerca de Baruch Spinoza. Él tiene un libro que se llama La demostración de la existencia de Dios a través de la geometría. Demostración geométrica de la existencia de Dios. Voy a resumirles 5 años de brete en 2 minutos. ¿Qué les parece? 5 años de investigación teológica en 2 minutos. Él dice lo siguiente, la tesis mía se llamaba así, Deus substantia sive natura. Y él dice lo siguiente, 2 frases. Dios es posible, dice. Ergo, Dios existe. Ojo, voy a explicarlo rápidamente. ¿Hay algo tan poderoso que impida la existencia de Dios? Dios es posible y como nadie ha podido demostrar a lo largo de los milenios y de los siglos que es imposible que Dios exista, lo que no se ha podido demostrar es que ni existe o que existe. Pero la posibilidad misma no se ha podido demostrar o negar que haya una posibilidad de la existencia de Dios. Y entonces dice Spinoza, y como Dios es posible y nadie ha logrado decir que Dios no es posible, por lo tanto Dios existe. Se los voy a aclarar con la segunda frase de él, y esta es la parte más complicada. Dice, una cosa existe necesariamente cuando no hay ninguna causa intrínseca, es decir, interna, o extrínseca, es decir, externa, que le impida existir. Una cosa existe cuando no hay nada que le impida existir. Y termina así. Dice, como no hay ninguna causa intrínseca ni extrínseca que impida que Dios exista, el existir corresponde a Dios. Esto es lo que quiere decir él. Si existiera algo que tenga el poder de impedir la existencia de Dios, ese algo es Dios. Porque Dios es poderoso o no, es todopoderoso. Y si hay algo que sea más poderoso que Dios para impedirle su existencia, es Dios también. Por lo tanto, Dios existe. ¿Me estoy explicando? Estoy resumiendo mucho un trabajo muy profundo acerca de la existencia de Dios. Spinoza dice, no hay nada que impida la existencia de Dios. Y si existiera algo poderosísimo, ese poder es Dios mismo. Por lo tanto, ergo, Dios existe. Ahora bien, demostrada la existencia de Dios, Dios existe. ¿Cuáles son sus atributos? Los atributos que a mí me enseñaron es que Dios es amor, bondad, fidelidad, misericordia, gracia. Ahora, cuando yo no siento el amor de Dios, Dios sigue existiendo. ¿Sí? Porque sus cualidades o atributos no demuestran ni niegan su existencia. Cuando yo no siento la bondad de Dios o no la veo a mi alrededor, Dios sigue existiendo. ¿Sí? Pero ¿con qué está peleada la gente? Dios dice, ¿cómo va a existir Dios? Que Dios es amor si veo tanto odio. El amor es un atributo, no es existencia. ¿Y cómo puedo creer en un Dios bondadoso si yo veo que no hay bondad en el mundo? La bondad es un atributo, no es existencia, no demuestra su existencia. Es un atributo. Y voy a ir un poco más rápido en esto. Por ejemplo, hace unos años, déjeme ver si lo tengo por aquí. Ok, vamos a hacerlo así. Yo puedo decirles y recomendarles a mi hermana Mónica. Yo tengo una hermana que se llama Mónica. Yo puedo decirle, Mónica es súper puntual. Eso es un atributo de mi hermana, es súper puntual. Mi hermana es súper buena gente, siempre anda con una sonrisa de oreja a oreja. Y el día que usted se la encuentra y se la presentan, no fue ni puntual ni andaba con una sonrisa. Entonces usted dice, Mónica no existe. ¿Notan lo tonto que se oye cuando nosotros pensamos en la existencia de Dios dependiendo de sus atributos? Es como, yo qué sé, hace un tiempo fuimos, hicimos un viaje. Mónica no existe porque si existiera no hubiera sido tan egoísta de no hacer lo que yo quería que hiciera. Imagínense un niño que conoce a su papá y dice, es que mi papá es súper buena gente, es generoso, es siempre que le he pedido algo, siempre me lo ha dado y un día le niega el helado y sale diciendo, mi papá no existe.
Pero ¿cómo? Su papá no existe. Exacto, mi papá no existe porque no me dio lo que yo quería. Era un atributo ser generoso, pero no siempre el papá va a ser generoso en todos los casos. Y de eso no depende su existencia. Es lo mismo con nosotros mismos. Eh, voy a brincarme esto para ir rápido. Aquí. Hace mucho tiempo leí este libro, que ya no está en las librerías, que se llama Duda, y este hombre habla de la gente que agarra la fe como si fuera un burro de carga. Y ustedes han visto los burritos que usan para subir Machu Picchu, ¿verdad? Y les dan, y les dan, y les dan, y les dan, y les ponen. Es más grande lo que llevan encima que el pobre burrito, y un día el burro se cansa, se echa y listo, no se levanta de ahí y nadie lo levanta. Así es la fe. Nosotros le exigimos a nuestra fe creer y creer y creer y creer y creer y creer, y le echamos un montón de cargas, y luego un día ya no podemos más. Y luego levantar eso. Nuestra fe va a ser terrible, durísimo. Solo podemos probar las cosas de acuerdo con la naturaleza de las cosas de la cosa a ser probadas. Eso dice Aristóteles. Aquí es donde quería llegar, a Disneylandia. Pues resulta que viajamos hace 4 o 5 años a Orlando para llevar a los niños a conocer al famoso ratón. No me critique, a veces eso pasa. Y disfrutamos muchísimo, pero en el aeropuerto, yo que tengo un nombre tan particular, José Chacón, nadie más en el mundo se llama así. Todos pasaron, mis hijos pasaron, mi esposa pasó, y a mí me dice el policía de migración, me dice, con usted tengo un problema. Y yo, ¿cómo? ¿Un problema? ¿Cómo va a tener un problema conmigo? Si yo soy un hombre santo, pulcro, no tengo nada escondido. Me dice, es que aquí me parece que su nombre está relacionado con el narcotráfico. Y yo, santísima. Yo pensé inmediatamente, yo tengo muy fácil cómo demostrar que yo no soy narco. Revise mis cuentas. Un narco no puede tener las cuentas como las que tengo yo. Me dice, va a tener que irse al cuartito famoso, al cuartito de los interrogatorios, y ahí me voy yo. Y me dice la persona que me encuentra en el cuartito, mire, usted tiene que demostrar, a uno y le dicen a uno, no puede entrar ni con celular, es decir, no puedo enseñar fotos, no puedo enseñar evidencia de que yo soy yo, y no el otro yo, que estaban diciendo que yo era el otro. No puedo meter nada ahí. O sea, era yo y mi voz. Y me dice, tiene que demostrar que usted es otro José Pablo, que no es el que es, o José Chacón, que no es el que está aquí. Mira lo que me costó demostrar que yo era yo, que yo existo. Demostrar mi existencia. Demostrarle a ese carajo que me está hablando que hay otro que existe, pero yo también existo y soy diferente a ese. ¿Me estoy explicando? Si a mí me cuesta explicar sin ninguna ayuda que yo existo, ¿cómo vamos a poder explicar que Dios existe fácilmente? Si usted tuviera que explicar que usted existe, ¿qué usa para definir su existencia? ¿Qué utiliza? La cédula, el pasaporte, un papel. O sea, lo único que tenemos nosotros para demostrar que existimos es un papel, un acta de nacimiento. ¿Sí o no? Y si no tenemos nada de eso, ¿cómo demuestra su existencia? Es muy difícil demostrar la existencia. Y si usted no puede demostrar ni su propia existencia, ¿cómo le exige a Dios que podamos demostrar su existencia? Y por eso es tan importante creer, no con los fundamentos inadecuados, que Dios existe porque es bueno. No, 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 no. Dios existe y además es bueno. No porque Dios es bueno. Que Dios existe porque es bondadoso. No, Dios no existe porque es bondadoso. Dios existe y al mismo tiempo es bondadoso. Pero si deja de ser bondadoso un día, sigue existiendo. Su existencia no está ligada a sus atributos. Y termino con esto. Ya me pasé 8 minutos. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Y la explicación no, o más convincente de la existencia de Dios, no es una explicación teológica, es una explicación de vida, vital. ¿Cómo vive usted?
Es una explicación no de exigencia de que tiene que creer siempre y no dudar. Es que yo a veces dudo y soy pastor y Dios sigue existiendo. Así que en interludio hemos descrito lo que consideramos una persona madura en la fe con la siguiente frase. Esto es una persona madura en la fe para nosotros. Es aquella persona que con humildad, yo dudo, a veces tengo miedo, a veces fallo, yo peco. Es responsable de su propia fe. No, el pastor no es responsable de su fe. Porque el pastor a veces va a romper los atributos de Dios. Yo no voy a ser bueno siempre. Entonces usted que deja de creer en Dios porque yo no fui bueno. Eso es lo que le pasa a un montón de gente en muchas iglesias. Uy, el pastor no me visitó cuando estaba enfermo. Sí, a veces pasa. Entonces ya no vuelvo a la iglesia y dejo de creer en Dios. Mucha gente hace ese tipo de cosas. No, una fe responsable, una persona madura en la fe es aquella que con humildad es responsable de su propia fe, manteniendo una perspectiva crítica. Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir aprendiendo. No todo lo que aprendí es cierto y puedo seguir creciendo.